Listo. Entonces, vamos a comentar cuáles son los tipos de texto que existen, ¿ya? De acuerdo, los tipos de texto se pueden clasificar de acuerdo a la intención comunicativa también, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la intención comunicativa, tenemos textos de tipo narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo. Los textos narrativos relatan hechos que suceden a unos personajes, ya responden a la pregunta ¿qué pasa? Y los modelos o los tipos de texto narrativo serían novelas, cuentos, noticias, y el tipo de lenguaje es verbo de acción. Los textos descriptivos cuentan los objetos, personas, lugares, animales y sentimientos, responden a la pregunta ¿cómo es? Y dentro de los descriptivos podemos nombrar las guías de viaje, las novelas, los cuentos, las cartas, los diarios. Y el tipo de lenguaje que se utiliza es abundancia de adjetivos. El texto dialogado son aquellos que van a reproducir de forma literal las palabras de los personajes, lo que dicen, y esto en este caso las piezas teatrales, los diálogos de cuentos y novelas de entrevistas. Un ejemplo de texto dialogado sería Romeo y Julieta. ¿Ya? Romeo y Julieta es un texto que es dialogado. Ustedes han tenido la posibilidad en el colegio de conocerlo. Es un texto dialogado. ¿Sí? Y el tipo de lenguaje son acotaciones, guiones, comillas. También tenemos el texto expositivo, que su intención comunicativa es explicar de forma objetiva los hechos, responden a la pregunta ¿por qué es así? Los libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedia. Y el tipo de lenguaje que utiliza es un lenguaje claro y directo. Después tenemos los de tipo argumentativo, que defienden ideas y expresan opiniones, responden al qué pienso, qué te parece. Dentro de estos textos encontramos los artículos de opinión, críticas de prensa, y el tipo de lenguaje que utilizan son los verbos que expresan opinión. ¿Ya? Después tenemos la clasificación de textos según su función lingüística. ¿Ya? De acuerdo a la función lingüística, tenemos textos de imaginación, textos también de información, de hacer, confeccionar, que sería la función instrumental, interactuar, función relacional. También tenemos los de convivir, que tienen que ver con la función normativa, responder interrogantes, función heurística, darse a conocer y registrar experiencias, función personal, y para efectuar representaciones, función dramática. Dentro de los de imagina están los cuentos, poemas, fábulas, leyendas, los de función normativa, cuadros de tareas, normas, calendarios, reglamentos, compromisos, informar, informes, relatos, folletos, responder, entrevistas, encuestas, hacer o confeccionar serían las recetas, las instrucciones manuales, dar a conocer o registrar experiencias, ¿no es cierto? El diario de vida, autobiografía, anécdotas, pensamientos. En la función relacional, cartas, manuscritos, agradecimientos, telegramas, invitaciones, y libreto, obras de teatro, monólogo en la función dramática. Eso a grandes rasgos como los tipos de texto de acuerdo a la clasificación en función de la lingüística. Y aquí tenemos las etapas de la producción de un texto. Ya en la primera etapa, para poder elaborar cualquier tipo de texto, la primera etapa es de planificación. Y tiene su base en la situación comunicativa que la genera. Y en esta etapa nosotros tenemos que plantearnos una pregunta, que es ¿para qué vamos a escribir? ¿A quién nos dirigiremos? Entonces, en esta etapa se tiene que definir el plan de escritura. En este plan de escritura se deben establecer las ideas, generar ideas que se requieren según el propósito y destinatario. Y después organizar la información de acuerdo a la estructura del texto. Y eso yo igual les voy a dar la estructura para que empiecen a trabajar. Pero la primera etapa entonces es la de planificación, es ponerse de acuerdo qué vamos a escribir y a quién vamos a dirigir. En este caso,
vamos a hacer una mini investigación. Después tenemos la etapa de textualización, ¿ya? Que es el proceso de escritura del texto, ¿de acuerdo a qué? A la información que organizamos durante la etapa de la planificación, que es la primera etapa. Después tenemos los elementos de la situación de enunciación, la tipología textual y las reglas gramaticales, ya que eso es muy importante cuando uno estructura o elabora un texto. Entonces, la primera etapa, ¿no es cierto?, es la planificación y la segunda etapa es la textualización. Después tenemos la etapa 3, que es de la revisión. Es un proceso que sigue al proceso de escritura y aquí se deben hacer los siguientes pasos. En primer lugar, revisión, es decir, una lectura crítica de tu texto tal como si fuera el lector de tu propio escrito, ¿ya? Después viene la reescritura, donde, como hemos leído y hemos revisado, ¿no es cierto?, vamos a mejorar el texto, vamos a recoger también esas ideas de la revisión y vamos a reescribir si es que hay algo que no está bien claro. Y finalmente es la evaluación, donde uno va a valorar el texto, ¿ya? Donde uno valora el texto y también dice que en esta etapa pueden cumplir las otras personas. A lo mejor alguien del grupo, ¿no es cierto?, o bien alguien externo, ¿no es cierto?, para saber si está, si se entiende, si está bien completo. ¿Sí? Y siempre es importante no olvidar que las fases de textualización y revisión siempre se van intercalando. Es decir, uno mientras va escribiendo también va revisando y va corrigiendo el texto. O sea, no son etapas como jerárquicas y ordenadas, sino que se pueden ir mezclando entre ellas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Y vamos a continuación ver el próximo. Eso entonces con las etapas en la producción de texto, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver el informe académico. Que es lo que en definitiva vamos a elaborar. En primer lugar, ¿qué es un informe? Es un trabajo propio, ¿no es cierto?, que va a recoger la experiencia de una actividad profesional o una investigación. Y para su elaboración, en este caso el informe que ustedes van a tener que elaborar, se debe utilizar un lenguaje de tipo formal. ¿Cuáles son las características de este informe? Bueno, este informe tiene 5 partes, ¿ya? Una portada, un índice, una introducción, un desarrollo y una conclusión. En general tienen una extensión de 50 carillas en total, más o menos. Yo creo que en esta ocasión va a ser un poco más chiquitito, ¿ya? Debe incorporar referencias bibliográficas, hemerográficas y documentales. ¿Cuáles son las partes del informe? Existe una portada, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a colocar todos los datos los datos de las personas que elaboraron el informe, los datos del profesor, la asignatura, etc. Después tenemos el índice,
una introducción, el cuerpo del trabajo, las conclusiones, anexos si es que lo hubiese, y la bibliografía. Ya en la portada, como bien lo dije anteriormente, se deben indicar los nombres de la institución, el título del trabajo, el autor, la materia, nombre del docente, fecha y año académico. En el índice, ya es una tablita que va a contener todos los tipos de las secciones más importantes que tenemos dentro del trabajo. ¿Ya? Capítulo, parte, subtítulo, etc. Y a la derecha de cada título, ¿no es cierto? Como se ve acá, a la derecha se debe poner el número de página que corresponde a, o sea, el número de página correspondiente. Después tenemos en la introducción, ¿no es cierto? En la introducción lo que se hace es explicar de manera breve en qué consiste el trabajo. Ahí hay que precisar con claridad las ideas. Lo importante es que uno introduce al lector en el tema, ¿ya? Y en esta introducción no se deben desarrollar ideas centrales, ni comunicar ideas, o tampoco comunicar o informar opiniones personales. Solamente es exponer la temática del trabajo con la finalidad de poder introducir al lector en el tema. Después tenemos el cuerpo del trabajo, que es los aspectos más importantes, y que esto, dependiendo de las características, ¿no es cierto?, se puede dividir en parte o capítulos, y en él se va a desarrollar el tema. Después tenemos las conclusiones, que son la última fase del trabajo, que en las conclusiones se van a recuperar las ideas iniciales que formulamos en el desarrollo, ¿no es cierto?, y se expresan cuáles son los resultados. En el índice se debe incluir todo el material complementario e ilustrativo también, y en la bibliografía se ordena en orden alfabético, apellido del autor, nombre, etc. ¿Tienen alguna duda? No, profesora. ¿No? Ese es más o menos como, o sea, primero las etapas de la producción del texto y después cuáles son las partes del informe académico. Ya la idea es que con esta ustedes sepan, o sea, aprendan a cómo elaborar informes, y en la medida que vayan avanzando también en la carrera les van a ir pidiendo informes. Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan por lo menos alguna herramienta y conozcan cómo se deben elaborar estos informes. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a subir a la plataforma la estructura del informe con la temática, ¿ya? Y voy a hacer un foro, ¿ya? Y en el foro ustedes tienen que inscribir el tema y los integrantes del grupo con el que van a trabajar. Ya, o sea, voy a hacer un foro especial para eso. Entonces ustedes ahí me indican de los temas que yo voy a publicar en plataforma, cuál es el que les gustaría desarrollar, y los integrantes del grupo con el que van a trabajar. ¿Sí? Sí, Pregunta, ¿el informe tiene que tener cierta cantidad de páginas o...? Sí, yo por eso les voy a subir el instructivo con la cantidad de páginas, con todas las instrucciones, el tipo o sea, el tipo de letra, ya la extensión, todas las características se las voy a dar en ese instructivo. Pero para iniciar, lo que necesito es que ustedes determinen cuál es el equipo de trabajo y cuál es la temática que van a empezar que van a tomar. Yo les voy a enviar el listado para que cualquiera de esas temáticas que son relativas a la educación y a la educación física puedan desarrollar este mini investigación. Y la idea es que
O sea, estos tienen esta semana y la otra semana para trabajar en ello. Y en las clases vamos a ir, yo voy a ir, si tienen consultas, dudas, vamos a ir interiorizando y trabajando en esas temáticas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Parece que no, profe. ¿No? Ya, ya mis niños. Muchas gracias, espero que estén bien y los dejo para que puedan conectarse con la otra clase. Parece que vamos a partir de ahora vamos a trabajar en Zoom nomás porque no sé qué le pasa a la página Teams. Está súper caída, como muy complicado. Ahora cuando termine la clase, después yo voy a subir la grabación de Zoom también a la plataforma. ¿Sí? Ya, un abrazo y que tengan una bonita tarde. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, igual, que estén bien. Chaito, profe, que esté bien. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Chao, cuídense.